La importancia de la libertad de expresión, yo sé que es algo que en este auditorio particularmente no hay que recordar, pero me parece importante empezar por ahí. La importancia de la prensa escrita dentro de la libertad de expresión y los desafíos que hay en América Latina, para luego tener un conversatorio sobre el tema y poder dialogar con ustedes. Nuevamente, no creo que sea necesario en este auditorio recordar por qué es importante la libertad de expresión, pero sí creo que es importante para mí empezar por ahí, para luego plantear por qué los desafíos son tan dramáticos en la región. Y si tuviera que resumirlo, diría que la libertad de expresión es probablemente uno de los derechos más importantes de la Carta de Derechos, del catálogo de derechos universales que han sido reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos, que no es poco, porque reconocer esos derechos en los tratados internacionales de derechos humanos costó mucho. Solo se pudo hacer después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Eso no fue fácil. Y yo diría que es tal vez uno de los derechos más importantes reconocidos en ese catálogo. No porque en sí mismo sea más importante que otros. La libertad de expresión no es más importante que el derecho a la vida. Yo prefiero que no me dejen hablar y que no me maten. Mientras esté viva, tengo la esperanza de poder luchar contra la censura. Pero la libertad de expresión me permite defender la vida. Es decir, no es más importante porque en sí mismo tenga un valor mayor, ontológicamente, existencialmente, esencialmente, sino porque es un instrumento para la defensa de los otros derechos. Y porque tiene un valor estructural, esencial para los regímenes democráticos. La democracia no es ir a votar una vez cada cierto tiempo. La democracia supone un ejercicio de deliberación política. No votamos sin saber por quién estamos votando, o eso por lo menos es una aspiración democrática. Que seleccionamos una preferencia después de un debate, cuando los candidatos presentan o las candidatas presentan las opciones y nosotros deliberamos, cuando miramos si lo hicieron bien o mal, si fueron o no fueron corruptos, si realmente lo que hicieron satisface nuestras expectativas y entonces se merecen que volvamos a votar por ellos. Pero para tomar esa decisión necesitamos estar informados, necesitamos un debate. Como para poder decidir sobre nuestro propio cuerpo necesitamos estar informados. Eso es el consentimiento informado en materia médica. Bueno, pasa lo mismo en el cuerpo social. La democracia necesita esa deliberación. Y no hay deliberación posible si no se garantiza la libertad de expresión. Entonces, es un derecho en sí mismo importante, es una condición, digamos, de posibilidad del libre desarrollo de la personalidad de todas y de todos, pero además es un instrumento para la defensa de otros derechos, pero además es una condición sustancial de la democracia, es decir, reúne una serie digamos, de características que lo diferencian y lo enriquecen respecto de los otros derechos. No es una casualidad que los regímenes autoritarios, cualquiera que sea su ideología, de izquierda o de derecha, lo primero que hacen cuando llegan al poder es violar la libertad de expresión. Persiguen a la gente porque piensa distinto, la desaparecen porque piensa distinto, la encarcelan porque piensa distinto. Eso no es una casualidad. Es porque, claro que es mucho más difícil violar los derechos humanos y ser corrupto, como aparece en el reportaje que gentilmente me hicieron hoy en la prensa gráfica. Claro que es mucho más difícil violar los derechos humanos y ser corrupto cuando hay libertad de expresión y cuando hay deliberación sobre ese tipo de actos. Claro que es mucho más difícil robar plata si uno tiene una luz que está iluminando lo que uno está haciendo, que cuando uno controla toda la esfera de control, cuando no hay Contraloría Social, cuando no hay medios independientes, cuando no hay medios libres, pues claro que es mucho más fácil. Entonces la libertad de expresión garantiza que las personas a las que elegimos, de izquierda o de derecha, cumplan con lo que nos prometieron, o por lo menos deban rendir cuentas respecto de lo que dijeron, que no abusen de su poder. Por eso es un derecho tan importante y por eso es un derecho tan amenazado. Ahora, ¿cuál es la importancia de la prensa escrita? Sobre esto podríamos discutir mucho, ¿no? La categoría de derechos, la importancia relativa de otros derechos, pero yo creo que
lo importante es simplemente transmitirles por qué creo que vale la pena vivir y trabajar por la defensa de ese derecho, que muchas veces además supone defender gente que piensa distinto a lo que pienso yo. No muchas veces, innumerable cantidad de veces. Yo defiendo que gente que piensa totalmente distinto a lo que pienso yo, diga lo que tiene que decir. Porque además creo que es la única manera como yo sé si tengo razón o no. Yo no sé si yo tengo razón cuando la persona que piensa distinto la encarcelan y yo no lo puedo oír y yo no puedo discutir y no puedo someter a esa prueba ácida de la inteligencia del otro mis propias ideas. Yo sé que tengo razón cuando sometida a esa prueba yo tengo mejores razones. Y si no tengo mejores razones, cambio de opinión. Y ahí salto al segundo tema. ¿Por qué la prensa escrita es particularmente relevante? Hoy hay muchos formatos. La libertad de expresión primero no es la libertad de prensa. Cada vez que por la mañana decidimos cómo nos vamos a vestir, estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Cuando decidimos la manera como vamos a hablar, los gestos que utilizamos, cuando los jóvenes deciden si se ponen un piercing o se hacen un tatuaje, están ejerciendo su libertad de expresión. Cuando decidimos qué canal queremos ver o qué emisora queremos oír, estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión. Cuando usamos el Twitter o el Facebook, estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión. Pero dentro de ese derecho hay uno particular que es la libertad de prensa, que son esas personas que García Márquez decía que ejercían el mejor oficio del mundo, que es el periodismo, que se encargan de hacer una cosa que el resto de los humanos no podemos hacer, que es recoger la información de la agenda pública relevante para lo público, para la deliberación, y contarnos qué está pasando sobre los temas que nos interesan a todos. Esa es la libertad de prensa. Ese derecho a intermediar entre una enorme cantidad de información de interés público y las personas comunes y corrientes que nos levantamos por la mañana y tenemos que irnos a ganar el sueldo de todos los días trabajando 8 horas y haciendo otras cosas y no podemos estar preguntando cómo se resolvió el problema minero o la licencia ambiental o si finalmente sacaron o no sacaron al supermercado que estaba invadiendo un terreno o a las personas que habían cometido una irregularidad las juzgaron o no las juzgaron. No podemos, no tenemos el tiempo, pero nos interesa. Somos ciudadanas y ciudadanos y nos interesan esos temas de la agenda pública. Como no tenemos tiempo, pues hay quien se encarga de ejercer ese oficio. Y lo hace a través de distintos formatos. Y hay un formato que a mí me interesa particularmente, que es el formato de la prensa escrita. Eso no significa, y sé que aquí hay personas que trabajan en otros medios, en la radio, en la televisión, que no crea que son enormemente importantes. Lo que quiero decir es que la prensa escrita, aparte del placer enorme que da tener un diario, los nativos digitales aquí probablemente nunca conocerán ese placer, tener un diario con un buen café y poderlo leer en papel. Aparte de ese placer que a la gente de mi generación le produce, ese contacto con la prensa, hay algo que tiene la prensa escrita. Hay por lo menos 3 características de la prensa escrita que la diferencian de otros formatos. La primera es que un buen diario, con un buen equipo de investigación, tiene el tiempo y las condiciones que no tiene un noticiero, no tiene un telediario, para presentar historias que son muy complejas, que hay que investigar durante mucho tiempo, que supone cruce de cuadros, de cuentas, de versiones, y son capaces de presentarnos ordenadamente esa historia de corrupción, con el contexto largo para poder leer y entender qué es lo que está pasando. Un noticiero que tiene 30 minutos, tiene 24 minutos y medio al aire, por poner un promedio. En América Latina hay distintas regulaciones, pero digamos tiene 24 minutos y medio al aire, de los cuales tiene que meter deportes y farándula, porque eso es lo que le da el rating, y aparte tiene que contar lo que pasó en Grecia y el referéndum y los Estados Unidos y el presidente Obama. Pues claro que le da 2 minutos a esa historia, en el mejor de los casos. Y cuando digo 2 minutos no estoy exagerando, 2 minutos. Y no puede hacer otra cosa, ese es el formato, así funciona, y es importante que exista. Pero normalmente, salvo que existan programas dedicados a la investigación, informes semanales, la prensa escrita tiene un sosiego, digamos, que no tienen esos otros formatos. Y por eso se acompasan tan bien, por eso se acompañan tan bien, por eso se complementan tan bien, pero por eso también hay que defender la existencia de la prensa escrita.
cuyo modelo de negocio hoy en muchos lugares está en riesgo. Pero aparte, tiene otra característica, y es que por alguna razón tiene un impacto diferenciado. La primera plana de los diarios más importantes sigue siendo hoy, a pesar de internet, 300 canales de televisión, no sé cuántas, a pesar de todo eso, la primera plana sigue siendo la primera plana. La primera plana está en los escritorios oficiales, en la casa de los amigos, en los kioscos, en el bus. La primera plana marca la agenda. Le tienen terror los funcionarios corruptos a esa primera plana. Eso no es poco en un mundo en donde hay una vertiginosa cantidad de información todos los días. No es poco el poder de marcar la agenda y no es poca la responsabilidad que supone marcar esa agenda. Pero hay una tercera razón por la cual la prensa escrita tiene, a mi juicio, es particularmente seductora para una persona que cree en un modelo democrático, como yo. Y es que vivimos en un mundo en el cual hay una enorme cantidad de información que circula, está muy segmentada. Si una persona, por ejemplo, quiere hoy solamente saber de fútbol, puede seguir en Twitter a las personas que hablan de fútbol, pero además a las personas que hablan de fútbol de su equipo, pero además, si hay distintas maneras de entender a los fanáticos del equipo, puede seguir a su segmento. Eso genera una serie de nichos que pueden convertirse en el caldo de cultivo de comportamientos intolerantes, porque uno se desacostumbra a entender otras visiones del mundo, a comprender que hay otra gente que piensa distinto, a mirar otras parcelas de la sociedad. Y es que resulta que las sociedades necesitan gente que no solo sepa de fútbol, sino que esté interesada en la economía, en los negocios, en los negocios quiero decir, en el funcionamiento general económico de un Estado, en la política, en la corrupción, en los derechos humanos, en cómo funcionamos como cuerpo social. Si cada uno selecciona solamente lo que le interesa y la perspectiva que le interesa y cree que está bien informado porque sigue a 200 personas en Twitter que dicen todas lo mismo y al que sigue que piensa distinto es para insultarlo, estamos generando nichos muy complicados en un modelo que parte de la deliberación, de la tolerancia, de la comprensión del otro. Nichos de fanatismo. ¿Qué es lo que tiene la prensa? Que si yo quiero ir a la sección de fútbol, tengo que pasar por la primera plana. Tengo que pasar por la cobertura de la política, de la economía, por los cines, por la cultura, por la creación de un nuevo libro de poesía, por la página editorial que me muestra que hay gente que piensa distinto. Y es importante que sepamos que hay gente que piensa distinto. Y que la gente que piensa distinto no es el enemigo, simplemente es gente que piensa distinto, con la que podemos salir a tomarnos un café y a deliberar sobre por qué pensamos distinto. Por eso somos seres humanos, por eso no somos animales ni máquinas. Y eso es una virtud, eso no es un problema. Pues la prensa nos permite ese baño de ciudadanía que otros formatos, como creer que uno está informado porque recibe 140 caracteres o porque puede escribir 140 caracteres, otros formatos no nos lo dan. Eso no significa que las redes sociales no hayan democratizado de una manera extraordinaria la esfera pública. Lo que significa es que son insuficientes, que necesitamos ese periodismo sosegado, serio, profesional, inteligente, que nos muestra desde perspectivas distintas cosas que creíamos que entendíamos pero que no entendíamos, o cosas que necesitábamos conocer mejor para poder ejercer nuestra ciudadanía, con ese periodismo serio y responsable y sosegado y contextualizado, porque nos da ese baño de ciudadanía. Por eso creo que es tan importante la prensa escrita, y porque además tiene un enorme nivel de independencia que otros formatos que dependen, por ejemplo. El caso que hay, digamos, había un fragmento de un alegato que yo hago ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de RCTV. Es un caso en el cual
el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela decide no renovar una frecuencia radioeléctrica a juicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene que decidir este caso próximamente, porque no le gusta la línea editorial del medio de comunicación. Bueno, y lo hicieron, y sacaron RCT del aire, y luego la sacaron del cable. Pero les costó mucho más con la prensa escrita. Tuvieron que acudir a otros modelos, los sofocaron, les quitaron los dólares para comprar el papel, y todavía hay medios escritos que han logrado sobrevivir. Es decir, ante un acoso tan brutal, el último espacio de resistencia está en la prensa escrita. Porque finalmente les cortan las frecuencias, les cierran las señales, les tumban las antenas repetidoras. Es decir, esto no... El Estado controla esas frecuencias. Por eso los Estados democráticos lo que hacen es diseñar modelos de asignación y manejo de las frecuencias que son democráticos. Pero el último modelo, el último, digamos, espacio de resistencia se produce frente a esos medios que es más difícil controlar, y ahora más con estos medios electrónicos. Por eso creo que es tan importante defenderla. Como creo que es importante defender en general la libertad de prensa y, por supuesto, la libertad de expresión. Pero creo que hay que reivindicar la prensa escrita, entre otras cosas porque está en riesgo. Y está en riesgo porque tenemos la idea equivocada de que estamos informados cuando realmente nos estamos informando a través de, en muchos casos, por lo menos los estudiantes a los cuales yo les dicto clase, en la mayoría de los casos, a través de 140 caracteres. Y no es fácil entender un problema como el de Grecia con 140 caracteres. Ahora, ¿cuáles son las grandes amenazas de la prensa en la región? De esa prensa que, como ustedes han visto, yo reivindico, en la que creo. Eso no significa que yo crea que todos los medios de comunicación son buenos, de ninguna manera. Otra vez, muchas veces la gente que piensa como yo tiene que defender cosas en las que no cree, porque defendemos principios. ¿Cuáles son las grandes amenazas? Cuando estuve en la relatoría hicimos una agenda de distintos temas. Eran 5 temas. La violencia, el autoritarismo, la cárcel, el acceso a la información, pluralismo y diversidad. Pero me voy a detener en 2 de esos temas, que yo creo que son realmente graves, que son críticos, no son temas menores, son realmente críticos. El primero tiene que ver con la violencia, el segundo tiene que ver con lo que se llama, lo que uno podría denominar el autoritarismo soft. O sea, nuevas formas de ejercer el poder de manera autoritaria. El primero es la violencia. Durante las dictaduras militares la violencia era brutal. Es decir, a la gente la metían en aviones y la tiraban viva. Era una violencia estatal, sistemática, institucionalizada. Yo creo que eso no existe hoy en América Latina. Lo que existe es una violencia sistemática de grupos criminales que ya no tienen el modelo de negocio del macrocartel, del gran cartel. Lo que está pasando en toda nuestra región, desde México hasta la Patagonia, porque esto se ha documentado en Brasil, por supuesto, pero además en Argentina, es que el crimen organizado primero ha diversificado su negocio, ya no es solo el narcotráfico. Hay tráfico de personas, hay contrabando, ha diversificado todo su portafolio. Y hoy se integra como una gran holding de pequeños carteles que operan regionalmente y que tienen una agenda comunicativa. El crimen organizado necesita 2 cosas. Por un lado, necesita clandestinidad para poder capturar a las autoridades y tener rutas para traficar con los productos, la gente, las drogas, lo que sea. Pero por el otro lado, necesita mandar el mensaje de que domina el territorio. No le sirve una prensa vigorosa, protegida, independiente, de investigación, no le sirve, porque necesita capturar a las autoridades locales para que no lo persigan. Necesita establecer rutas, necesita mandar mensajes de terror a sus competidores, porque esto es un negocio competido. Y entonces asesina a las personas que no están dispuestas a callarse, o las expulsa de sus lugares. El número de periodistas que han tenido que ser desplazados de sus lugares de origen, o que han sido asesinados en la región en los últimos 10 años, equivale en cifras a los periodistas asesinados en países en guerra.
Y resulta que eso pasa totalmente desapercibido. Resulta que hay zonas en México en donde si uno quiere saber lo que está pasando tiene que cruzar la frontera, irse a los Estados Unidos y leer los periódicos del sur de Estados Unidos. Resulta que hay un muerto que nunca aparece en los periódicos. A mí me decía un director de un diario en Guatemala: nosotros no estamos como en México, porque todavía podemos cubrir los crímenes. No podemos hacer la investigación, no podemos decir quién los mató, no podemos mandar a nuestro equipo, no hacemos eso, no vamos a asesinar a nuestra gente, pero por lo menos podemos contar que hay un muerto. Bueno, hay zonas en el norte de México en donde ni siquiera pueden contar que hay un muerto, el muerto está en la calle. Todo el mundo lo ve y no aparece en los diarios. No solo asesinan a los periodistas, en algunos casos incluso a los repartidores, porque lo que quieren es aterrorizar, es mandar el mensaje de que los que mandan son ellos. Y esto se produce en una de tres hipótesis: frente a autoridades débiles que miran para otro lado y entonces manda el crimen organizado, o frente a autoridades que se han dejado capturar por el crimen organizado, que es el peor de los mundos, o frente a estados que como no saben cómo combatir el crimen organizado, porque mientras el crimen organizado es eso, es un crimen organizado, es un negocio multinacional en toda la región que sabe cómo operar, los estados no, los estados responden de manera fragmentaria, débil, con una policía mal pagada, o sea, que no está suficientemente entrenada, que no tiene acuerdos regionales de cooperación judicial, que no tiene protocolos de investigación. Ahí, cuando les da por ser bravucones, entonces sacan al ejército a la calle. Y el ejército no está entrenado para luchar contra las maras. El ejército no sabe cómo combatir el crimen organizado. El ejército es entrenado para una guerra entre naciones. Lo que les dicen a esos muchachos, soldados entrenados para la guerra entre naciones, es que hay un enemigo y un amigo y que lo que hay que hacer es respetar el derecho internacional humanitario. Ellos no saben cómo combatir el crimen organizado en el contexto de una democracia. Y el resultado, a veces, es peor que la enfermedad. Porque cuando la prensa empieza a denunciar abusos, por ejemplo, del ejército, se convierte en el enemigo del ejército. Entonces resulta que un periodista que está denunciando que el ejército torturó a alguien para sacarle una información es narcotraficante. Entonces ese pobre periodista o esa pobre periodista es tachada de narcotraficante por el ejército y perseguida por el crimen organizado. El infierno. El infierno. Ahora, ¿estamos perdidos? No, es un tema de voluntad política. La Comisión Internacional de Investigación en Guatemala acaba de hacer una investigación en donde ordena la captura de unos asesinos de unos periodistas. Ahora, ¿por qué lo puede hacer? Porque es una comisión que tiene recursos, que tiene unos investigadores independientes, que tiene la fuerza y la capacidad de generar la investigación que lleva al escándalo que ustedes conocen hoy en Guatemala. Y al mismo tiempo a perseguir a los asesinos de periodistas. Es una comisión que tiene protocolos de investigación. Cuando yo iba a Honduras y preguntaba qué pasaba con las investigaciones sobre los periodistas, la respuesta era: doctora, la respuesta de altísimos funcionarios de investigación judicial: no, doctora, es que ese periodista, ese no lo mató el narcotráfico. No, doctora, es que ese tenía un amante. Sí, doctor, pero el periodista estaba escribiendo sobre el narcotráfico. Sí, doctora, pero no, eso no era narcotráfico. Es que tenía una novia. Y la novia tenía por ahí unos líos raros y usted sabe, doctora, cómo son esas cosas en esto. Sí, señor, pero es que había recibido 3 amenazas y un sufragio del narcotráfico. Sí, doctora, pero es que aquí el narcotráfico amenaza a todo el mundo. Sí, buscaban la hipótesis más fácil para capturar al chivo expiatorio del narcotráfico y no perseguir a los verdaderos autores, a las autoridades corruptas, a los policías coludidos con el narcotráfico. Entonces así está fácil, pues si es que lo matan por una riña callejera y no importa lo que el señor estaba escribiendo, bueno, ¿qué hacen estos cuerpos especializados de investigación? Tienen protocolos que los obligan a investigar la hipótesis según la cual esa persona pudo haber sido asesinada por lo que estaba investigando, por lo que estaba escribiendo, por lo que estaba expresando a través de la radio, de la televisión, por las noticias que estaba produciendo, por las investigaciones que estaba haciendo. Los obligan a investigar esa hipótesis de manera exhaustiva y no a coger el camino fácil. Y les entregan herramientas de investigación para investigar esa hipótesis. Y le entregan la investigación a jueces y fiscales
que no están sometidos al control de los criminales. Es que uno no le puede entregar esa investigación al pobre hombre de la Procuraduría que vive al lado del narcotraficante, al que le mandan fotos de sus hijos en el colegio, porque es que a los jueces y a los investigadores también los matan. Eso hay que entregárselo a unos cuerpos especializados, en serio, que lleguen en unos helicópteros, capturen la prueba, tengan cadena de custodia y abran las investigaciones. Claro que se puede hacer. Lo único que falta es voluntad política para hacerlo. Lo demuestra el caso de Colombia, lo demuestra el caso de Guatemala. Claro que se puede hacer, pero no les interesa. La pregunta es, ¿por qué no les interesa? ¿Por qué no le dan prioridad a esos crímenes? Sí, están asesinando a las personas que están denunciando hechos que son de enorme gravedad en una sociedad democrática, como el control del crimen organizado, el control del Estado por parte del crimen organizado. Entonces, sí se puede. Se puede tener protocolos de investigación, se puede tener investigadores especiales, se puede tener jueces y tribunales especiales que podamos vigilar y que al mismo tiempo estén bien pagados y estén protegidos. Claro que se puede. Se puede proteger a las personas en riesgo, crear mecanismos sólidos de protección. En Colombia, la Unidad Nacional de Protección se gasta 150 millones de dólares al año protegiendo gente. Claro que eso es mucha plata. Pero vale más la democracia colombiana. Y están salvando la vida de gente que es esencial para que ese modelo democrático funcione. Entonces sí hay soluciones. Y en los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y de la Relatoría de Naciones Unidas están las soluciones. Segundo gran desafío. Ya no es el crimen organizado, sino esas formas de autoritarismo soft. Hay un gran libro pequeño de una exeditorialista del New York Times que se llama Tina Rosenberg, que habla de las distintas formas de autoritarismo. Entonces dice, mientras hay unos autoritarismos duros, fuertes, que son selectivos pero brutales, desaparecen a un número de personas y con eso silencian a toda la sociedad. Hay otros autoritarismos que son menos selectivos, son más masivos, menos brutales, pero que también ejercen un enorme control sobre toda la sociedad. Y yo creo que esas son las formas de autoritarismo que estamos viendo hoy y no creo que sea un tema ideológico. Con todo respeto por las personas que pueden pensar distinto, por ejemplo, la prensa en Panamá, el diario La Prensa de Panamá, da testimonio fiel de lo que significó el gobierno de Martinelli, que no era particularmente un líder de izquierda, para la libertad de expresión en Panamá. Es decir, equipos de espionaje, intimidación, utilización de las redes sociales para estigmatizar e intimidar a los periodistas. Entonces, aquí el tema no es, a mi juicio, entre derechas e izquierdas. El tema es entre quienes somos democráticos y quienes no son democráticos. Quienes creemos que la democracia es un sistema que supone la deliberación, la tolerancia, la comprensión entre todos y que gane el mejor, y quienes creen que tienen que imponer su modelo por cualquier razón, porque son corruptos, porque son fanáticos, de cualquier ideología, y que al otro hay que silenciarlo, en el mejor de los casos, en el peor exterminarlo. Esos modelos soft, Venezuela y Ecuador son los ejemplos perfectos de ese autoritarismo asfixiante, que se ejerce con la ley en la mano, capturando al Poder Judicial. Van fundamentalmente detrás de la prensa. Su modelo propone explícitamente el programa de gobierno del presidente Chávez y del actual presidente Maduro. En el programa de gobierno incluyen el logro de la hegemonía comunicacional. Así lo ponen, así de claro. Yo no estoy exagerando y no me estoy inventando, no estoy utilizando el logro de la hegemonía, el control de la deliberación pública. Que no haya en la discusión pública informaciones que ellos no controlen. Con la lógica de que cualquier información que venga desde afuera es una información del enemigo que va a impedir el logro de los objetivos revolucionarios. Y entonces lo que han hecho en el fondo es destrozar esos países, porque gobiernos que no tienen controles, en donde no hay libertad de prensa, en donde capturan al Poder Judicial, en donde no hay ningún tipo de control por parte de los órganos de control como la Defensoría del Pueblo, las Contralorías, etcétera, lo que hacen es generar una barrera
que invisibiliza todos los actos internos, y no hay nada mejor para que los corruptos puedan actuar, o para que la partecita corrupta que hay en cada una de las personas surja. No hay nada mejor que esa barrera que impide que veamos lo que está pasando adentro. Y entonces acabaron con esos países, literalmente se robaron una bonanza petrolera en nombre de la defensa de la revolución y la inclusión y la igualdad y una serie de valores en los que uno puede no creer o creer, pero que, digamos, sobre los cuales se puede discutir. Pero en nombre de eso lo que hicieron fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque acabaron con los controles. ¿Cuál fue el primer control que amenazaron? No lo han erradicado, pero hay muy pocos espacios de resistencia. La prensa. ¿Y cómo lo hicieron? Primero reformaron todo el ordenamiento jurídico. En Ecuador, por ejemplo, la ley, esto es sorprendente, es realmente impresionante. O sea, parece un chiste, es como un ejercicio de clase. La ley obliga a los medios de comunicación, todos, la radio, la televisión y la prensa escrita, a publicar todo aquello que el gobierno considere que es de interés público. Entonces, por ejemplo, un alcalde de una localidad que se llama Loja presentó sus obras de gobierno y a los medios les pareció que eso no era importante y no lo publicaron. O publicaron una nota, digamos que no era primera plana, todas las columnas, no, publicaron una nota con la importancia que cada medio le dio. Se abrió inmediatamente investigación porque estaban censurando información relevante para el público, y las investigaciones pueden llegar a tener multas millonarias y a tener consecuencias penales. Por ejemplo, el presidente de la República de Ecuador viaja a Chile en un viaje no oficial y le entregan un doctorado. Me parece que tiene como 15 o 20 doctorados honoris causa. Le entregan su 20º doctorado honoris causa. Muy importante, yo me imagino que su mujer y sus hijos tienen que estar muy orgullosos de una persona que tiene 20 doctorados honoris causa. Yo quisiera estar en esa posición, me parece. Pero pues a los medios no les pareció importante. Se abrieron todas las investigaciones porque estaban censurando información de interés público y pueden conducir a unas multas millonarias en un país que tiene serios problemas de financiación de los medios de comunicación. Pero es que no solamente tienen que publicar todo lo que el gobierno considere relevante, es que no pueden publicar nada que ofenda al gobierno. Y pues la verdad es que las investigaciones de corrupción pues ofenden. O sea, la misión de la prensa no es complacer. A mí no necesariamente me complace la prensa. Hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que digo yo y no necesariamente me avalan. O sea, ustedes ponen Catalina Botero en Google y aparecen cosas que son difíciles, pero si yo no quisiera someterme a ese escrutinio, pues no me paro acá, me quedo en mi casa y pues, no sé, hago empanadas. Yo estoy dispuesta a someterme a ese escrutinio y por eso me paro aquí enfrente a defender las cosas en las que creo. Y pues claro que a veces son ofensivas y claro que a mi mamá no le gusta leerlas. Pues yo le pido que no las busque, porque es una consecuencia natural de estar en estos escenarios. Bueno, pues si se ofenden, entonces lo sancionan. Entonces un caricaturista hace una caricatura que ofende al presidente, la sanciona al medio por no haberla censurado, es de $100.000. Medios que hoy están en rojo, porque no tienen publicidad oficial, porque no tienen publicidad privada, porque asustaron a los avisadores privados, lo que es una forma de censura indirecta, y aparte tienen que publicar todo lo que el gobierno quiere en sus páginas y no pueden publicar nada que ofenda al gobierno. Ustedes díganme a mí qué espacio hay para la crítica y la deliberación política. ¿Qué espacio hay para que la gente se entere si hay un faltante, si no están cumpliendo, si hay gente que opina que están haciendo mal la tarea? Porque es que hay gente que tiene derecho a opinar que no está haciendo mal la tarea. Bueno, no se puede, pero aparte, el órgano encargado de aplicar esa ley está dirigido por una persona elegida de una terna elaborada por el presidente, como en Venezuela, quien aplica CONATEL las sanciones a la radio y a la televisión, es directamente nombrado por el Ejecutivo. Y aparte, capturaron a todo el Poder Judicial. A través de una serie de herramientas, nombran a quien nombra a los jueces, hacen una serie de ajustes, digamos, entre comillas, institucionales para que los jueces no tengan ninguna independencia. Les dan instrucciones por televisión, con leyes absolutamente restrictivas, que conducen a multas que pueden quebrar a los medios de comunicación, a condenas de años efectivos de cárcel, como al diario El Universo, a los dueños
del diario El Universo que los condenan a 3 años de cárcel por no haber censurado una columna de opinión que molestó al presidente Rafael Correa. Y yo entiendo que lo haya molestado porque le dice tirano. Dice que el presidente Rafael Correa ordenó disparar contra un hospital. Bueno, si no es verdad, diga que no es verdad, dé la deliberación, discútalo y demuéstrele a la gente que ese periodista no está diciendo nada correcto. Muy poco tiempo después de esa columna estaban condenados a pagar $40 millones y 3 años efectivos de cárcel. Todos los dueños, incluyendo uno que vive en Miami que maneja las revistas de entretenimiento y que no tiene nada que ver. Eso se llama responsabilidad objetiva en derecho penal. Llevamos 200 años en la construcción de un derecho penal garantista en el que creíamos que eso estaba erradicado. No, no está erradicado. Esas formas de sofocar a la disidencia, a la crítica, al pensamiento independiente, son las que se llaman, las que, digamos, en la doctrina se denominan autoritarismo soft y se exportan. Lamentablemente las malas prácticas se exportan. Lamentablemente, como no pasa nada y resulta que Venezuela ha logrado sobrevivir 15 años ahogando y sofocando cada vez más y no pasa nada. Pasa porque ellos mismos han destruido su país. Pero afuera nadie dijo nada. Brasil aplaudía a Venezuela. Todos éramos tan amigos y tan cercanos y los vecinos eran tan amables los unos con los otros con esa nueva, renovada teoría de la no intervención, que es la teoría finalmente de la no intervención anterior a la Segunda Guerra Mundial, que pues exportaron esas prácticas sin ningún costo político. Entonces yo creo que hay que estar atentos, porque son muy tentadoras. Porque a los líderes políticos de cualquier ideología les puede parecer tentador acudir a ese tipo de prácticas cuando sienten que la prensa de cualquier formato está siendo injusta con ellos. Y yo creo que hay que estar atentos. No necesariamente porque cualquier restricción sea la venezolanización. No, no creo. Creo que uno además no debe exagerar, porque creo que la exageración tampoco sirve en la deliberación democrática. Lo que sí creo es que denunciar que una práctica puede conducir a una restricción ilegítima, deliberada, de la deliberación pública, es importante. Y a veces miramos para otro lado. Creo que las organizaciones de la sociedad civil en esos países han sido constantes en la denuncia de esas formas de autoritarismo. Y creo que es importante leerlas y acompañarlas. Y creo que es importante saber lo que está pasando en los países vecinos. Porque aunque a uno le parezca sorprendente, esos líderes son más sensibles a lo que opinan sus vecinos que a lo que opinan grandes potencias o países europeos. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de exigirles a nuestros propios líderes que no sean tolerantes con esas prácticas antidemocráticas, porque creo que nos ha costado mucho construir regímenes democráticos. Entonces, si de algo sirve esta charla, un poco es, yo creo que para llamar la atención sobre esos dos grandes desafíos y sobre la necesidad de estar alertas. Porque normalmente uno, como cuando está sano, no se acuerda lo que significa un dolor de estómago. Lo siente cuando le duele el estómago. Y ahí desea con todas sus fuerzas estar sano. Y cuando vuelve a estar sano, se le vuelve a olvidar lo que significa el dolor de estómago. Pasa lo mismo con el goce y el disfrute de los derechos y las libertades. Cuando lo tenemos, no somos conscientes del valor que significa en una sociedad democrática. Cuando los perdemos, a veces es demasiado tarde. Y yo sí creo que nosotros le debemos a nuestros vecinos de todas las ideologías la solidaridad que nosotros pediríamos si estuviéramos en esas circunstancias. Eso era lo que quería contarles esta tarde y nuevamente agradecerles enormemente la paciencia y el tiempo que le están dedicando a esta charla en la tarde de hoy. Muchas gracias.